Un saludo a todos, bienvenidos a Estado Natural Viajero y el día de hoy iniciamos un viaje por Tersat, en Rijeka. Esta es la colina sobre la que se divisa la ciudad y en esta ocasión vamos a ver los lugares santos que tiene Tersat, en Rijeka. Y veremos la iglesia de Nuestra Señora de Tersat. Bienvenidos. Damos inicio entonces al recorrido de este lugar por el santuario, un lugar de peregrinación católica en Croacia y que se encuentra en la cima de una colina en Rijeka. Es uno de los lugares religiosos más importantes de la región costera croata. Y aquí se practica la devoción a Nuestra Señora de Tersat desde el siglo XIII, ya que este lugar, con la capilla, fue construida por caballeros templarios. A lo largo de los siglos, el santuario ha sido renovado y expandido. Ustedes están viendo una estatua de Juan Pablo II, quien visitó el santuario en el 2003. Se dice que tocar la mano concede favores. La historia de este lugar, mientras entramos al interior de la iglesia de Nuestra Señora de Tersat, es bastante compleja y muy expandida, ya que este lugar fue fundado en 1291. Ustedes ven pinturas y sarcófagos de más de 5 siglos de antigüedad. Se observa mucha pintura barroca y la decoración es espectacular. Casualmente en el sitio se encuentran algunas reproducciones que han guardado y es una iglesia con dos naves, una superior y hay otra izquierda que va a comunicar después con el patio o el monasterio de los monjes franciscanos. Aquí estamos viendo el interior de una de las capillas, que es la principal donde hay algunos restos. Sobre lo que podemos decir de este lugar, es bastante decorado, está muy bien cuidado, no se puede hablar en el lugar, por lo que estoy aprovechando y a mostrarles de alguna forma las reliquias que hay en el lugar. Se encuentra perfectamente acondicionado para la visita de fieles y peregrinos. En este camino vamos dejando la iglesia e ingresamos a un patio de los franciscanos, una especie de convento o monasterio vacío en el que se puede caminar, como ustedes pueden ver, unos corredores muy amplios, pinturas y un jardín que invita a descansar. Este sitio sin duda está plagado de arte, así como de educación. Aquí hay una biblioteca, una de las más antiguas de Croacia, y contiene más de 30.000 libros antiguos y manuscritos. Muchos de los libros son de gran valor histórico y religioso. Miren la plazoleta, los pasillos. Mucho de esto está reservado al público y de paso va a conectarnos con otro lugar santo, que es una capilla al aire libre dedicada a Nuestra Señora de la Misericordia de Tersat. Vamos a verla a continuación. Dejamos el patio de los franciscanos y encontramos un lugar bastante bonito de recogimiento, una capilla al aire libre dedicada a Nuestra Señora de Tersat. Lo pueden identificar por la multitud de placas de personas que han agradecido milagros, favores y toda clase de súplicas
Este es un lugar sacro, bastante silencioso, no se puede hablar mucho en él. La gente llega después de hacer peregrinaciones. Hay que decir que este santuario está en la zona de Tersat, que es una colina cercana a Rijeka. Para subir a él se necesita ascender por 561 escalones. Aquí vemos detalles de la capilla al aire libre y a continuación van a ver ustedes un lugar que sobrecoge por toda la pasión y mística que se encuentra en los creyentes de esta Virgen de Tersat. Y este es uno de los lugares más impresionantes que hay. Se trata de una capilla de ofrendas votivas. Pueden ver la multitud de cuadros, ofrendas que se le hacen a la Virgen, pinturas, regalos, obsequios, muchos de ellos por marineros residentes del lugar. Hay que recordar que Rijeka es una ciudad costera con gran tradición religiosa. Ustedes pueden ver los cuadros a lo largo de los siglos que han dejado personas y no solamente cuadros. Más adelante van a ver ustedes toda una serie de regalos que prácticamente tapizan las paredes de esta capilla. El que va no queda indiferente frente a esto, porque hay verdaderas obras de arte. Hay medallas, hay dibujos, hay de todo lo que se pueda imaginar. Incluso dejan cadenas, dejan piezas de orfebrería y es una capilla de recogimiento interno. Se puede caminar por allí con toda la calma del mundo. Aprecien ustedes el entorno de esta capilla de ofrendas. Ver este lugar impresiona realmente por todo el volumen de figuras, cuadros, retratos. Impresiona porque se encuentra la fe en un papel, en un cuadro, en cualquier forma en la que podamos decir gracias. No soy muy religioso, pero aprovecho estos lugares también para decir gracias a la vida por todo, viajar y poder compartir estos espacios con todos ustedes. Son lugares santos, son lugares que están aquí en Rijeka y puedo compartir en estos programas de estado natural viajero. Observen. Y así dejamos atrás el patio de ofrendas votivas y el de Nuestra Señora de Tersat para llegar al claustro principal de los franciscanos, con una vista del pasillo y las pinturas del siglo XVI y XVII. Un lugar místico de peregrinación masivo en Croacia y Europa. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que les haya gustado este capítulo sobre lugares santos. Seguimos explorando sitios así. Hasta pronto. Chao.